Les damos la bienvenida a este evento a todos aquellos que se están sumando hasta ahora. Muchísimas gracias por dedicar su tarde para un tema tan importante como este. Hoy tenemos a un invitado de lujo. Él es bibliotecólogo y archivista de la Universidad de La Salle. Tiene estudios superiores en temas como administración de archivos, educación, tiene un magíster en educación. Es candidato a doctor por la Universidad de Salamanca y aparte de esa trayectoria académica tan extensa que pasa por la enseñanza en distintas universidades de Colombia, él también tiene una importante trayectoria en el sector público. Él fue durante 4 años director del Archivo General de la Nación de Colombia y actualmente se desempeña como asesor del archivo del Banco de la República de Colombia. Para los que no son colombianos, el Banco de la República es el banco central del país. O sea que ahí se evidencia la responsabilidad que tiene el profesor Zapata en sus manos. Se ha distinguido también por gestiones impecables al frente de estas instituciones. Él ha sido el responsable de la modernización de los archivos en Colombia. Aquí, bueno, aquí en la audiencia tenemos muchos archivistas y bibliotecólogos que lo conocen muy bien porque él es probablemente la máxima autoridad de archivos en Colombia y es una de las personas que más sabe de gobierno electrónico en la región. Entonces es un gran honor para nosotros, profesor Zapata, contar con su participación, contar con sus conocimientos que nos quiere impartir hoy. Hoy tenemos una audiencia multidisciplinaria, no solo bibliotecólogos y archivistas, tenemos también abogados, ingenieros, politólogos, ingenieros comerciales, economistas, gente muy interesada en este tema que sin duda es trascendental para todos nosotros, porque todos nosotros, independientemente del origen que tengamos, somos ciudadanos y estamos regidos bajo normas, estamos regidos bajo un Estado. Entonces, que es muy importante poder tener la experiencia y tener el conocimiento de una persona que conoce muy bien al Estado en un tema como son los archivos. Por ejemplo, cuando uno ve en las películas, en El pianista, por ejemplo, cuando ya acabó la Segunda Guerra Mundial, lo primero que quemaron los nazis que fueron los archivos, porque ahí está toda la evidencia de todos los procesos que llevaba a cabo ese Estado. Y así la memoria del, pues yo no soy archivista, estoy aquí eh, tomando como lo que he visto, guardan la memoria de un país y dan cuenta no solo de la historia, sino también de los trámites administrativos que llevan a cabo los estados. Este evento es traído a ustedes por 4 instituciones: Libertas FAI, que es un tanque de pensamiento que pretende difundir las ideas del libre mercado en una audiencia compuesta por líderes empresariales, académicos y simpatizantes de las ideas de la libertad en general, por la Fundación Alon, que es una institución que se encarga de la transformación social en entornos vulnerables, sobre todo de niños, de madres y sus familias, BTMLA, que es una empresa potenciadora de pymes, y la Bastiat Society, que es una institución que apela al diálogo entre académicos y empresarios para generar transformaciones sociales. Entonces, no resta sino darle la bienvenida, profesor Zapata. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y esperamos que sea de mucha utilidad todos estos conceptos que vamos a aprender el día de hoy para todas las profesiones en las que nos desempeñemos. Muchas gracias, profesor. Muchas Y gracias. vamos a tener un conversatorio. Vamos a formularle unas preguntas muy abiertas al profesor. Usted puede explayarse lo que desee en estas preguntas y 10 minutos al final, los últimos 10 minutos, los vamos a dedicar para hacer una ronda de preguntas. Así que a medida que transcurre el webinar, vayan pensando sus preguntas para poderlas formular, las pueden escribir ahí por el chat, el profesor Zapata las va a leer y las iremos contestando. Así que
muchas gracias y arranquemos con este titán de la archivística. Bueno, Harto tema, harto tema. Primero que nada, muchas gracias también por el profesor Carlos Zapata por aceptar la invitación y por hablar un tema que es súper, que nos va a involucrar a muchos países. Yo creo que hoy en día hay países que ya lo están haciendo. En ese caso, podríamos decir que Estonia está un poquito ya adelantado al tema que estamos conversando, que vamos a conversar. Y David, ¿qué decirte? Tremenda introducción. Pues. ¿Ah? Uno queda corto en qué cosas podemos decir. Pero hay un dato súper importante que tú dijiste de los datos. Hablan, valga la redundancia, como se dice. Mencionaste los datos. Yo creo que hoy en día, y ahí va a ir un poco ligada la pregunta, en este caso al profesor Carlos Zapata, que justamente tiene que ver con los datos. Porque el gobierno electrónico tiene que manejar datos, el gobierno electrónico tiene que manejar, en este caso, a las personas. No sé, don Carlos Zapata, ¿cómo cree usted que podríamos asociar estas dos cosas, digamos, los datos, con las personas para crear un gobierno electrónico? ¿Cómo podríamos implementar eso en este caso? Bueno, pues muchísimas gracias primero, David, por la introducción. Muchas gracias a Felipe y a Carolina que me acompañan hoy en este panel en el que vamos a compartir sobre un tema tan de actualidad como lo es el gobierno digital, que yo he venido estudiando precisamente hace ya varios años, precisamente porque mi tesis doctoral versa sobre el tema de la relación entre el gobierno digital y la gestión de la información, que tiene mucho que ver con la pregunta que hoy me está haciendo Felipe, en el sentido de la información, en el sentido más amplio, pero particularmente en este caso con los datos. Y yo, digamos, empezaría por mencionar cuatro aspectos antes de responderle en concreto su pregunta, Felipe, y es que pues en realidad hoy el desarrollo del gobierno digital podríamos decir que está fundamentado como en cuatro principios que constituyen como la base sobre la que este descansa, y es, por un lado, el concepto de innovación digital, es decir, la incorporación de los últimos avances de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la gestión de los asuntos de lo público, del gobierno, de los estados. Por el otro lado, la necesidad de hacer mucho más partícipe a la ciudadanía respecto de los propios destinos de sus estados, de sus países, de las decisiones que les afectan, para lo cual es indudablemente necesario contar con información, pero no con cualquier información, sino con información de calidad. Otro aspecto sobre el que se ha trabajado mucho, y sé que en Chile, Chile junto con Uruguay y México son líderes en esta materia, tiene que ver con la transparencia y el acceso a la información pública, aspecto sobre el cual sus países particularmente han hecho unos avances muy significativos y se han convertido en un referente de toda la región. De hecho, nuestra ley de transparencia, que tiene apenas 6 años de haber sido expedida, tomó muchos elementos de la normatividad chilena, de la normatividad uruguaya y de la mexicana. Y otro aspecto muy importante tiene que ver con el tema de la rendición de cuentas. Y en estos cuatro componentes que he mencionado yo como principios del gobierno digital, que algunos expertos los han a su vez incorporado a otro concepto muy asociado a este mismo gobierno digital, que es el gobierno abierto, o los estados abiertos, es decir, que de alguna manera se presentan desnudos en el sentido simbólico de la expresión frente a sus ciudadanos, es decir, nada está oculto, todo debería ser transparente y todo debería estar abierto. Y un elemento fundamental de esto tiene que ver precisamente, Felipe, con el tema de los datos, de la información. Y dentro de los datos, que es algo que curiosamente comienza a sufrir un cambio y una transformación, también encontramos los documentos, que los expertos los denominan datos no estructurados. Los datos crudos, como a los que se refiere Felipe, que son los datos estructurados, que se gestionan desde los sistemas de información,
pues sin duda se están convirtiendo, ya algunos tratadistas los han mencionado como el nuevo petróleo de la humanidad. Y en este aspecto, pues no les falta razón a quienes dicen que es el nuevo petróleo, porque los datos están siendo monetizados, o sea, se están convirtiendo a su vez en un sector que genera definitivamente el desarrollo de una economía, o casi que podríamos decir que buena parte de la economía digital descansa en el uso de los datos, su aprovechamiento, su reutilización, su uso con fines de permitir el desarrollo de otros sectores de negocio, de nuevos sectores de servicios en el mundo. Pero aquí también hay que mencionar que en el tema de los datos tenemos muchas dificultades. Cada vez más los datos están creciendo de manera geométrica, incluso nos encontramos con un crecimiento exponencial del volumen de información que se gestiona a través de los sistemas electrónicos, de medios electrónicos, y estos datos se están almacenando en grandes bodegas de datos que han generado la necesidad de desarrollar enormes capacidades tecnológicas para su tratamiento, también la aparición de nuevos roles y cargos y profesiones al interior de las organizaciones para poder entrar en el gobierno de los datos, en el gobierno de la información. Eso, digamos que vale la pena mencionarlo porque en muchos casos, cuando nos referimos al manejo de la información y de los datos, tenemos que aceptar que muchas instituciones del Estado, particularmente, aunque también pasa en las privadas, no han tenido una buena práctica en la gestión de ese tipo de información, de sus datos. Y con el paso del tiempo se dieron cuenta que tenían un problema porque los datos no habían sido debidamente tratados, porque los datos no habían sido debidamente almacenados, porque incluso no habían sido debidamente clasificados y ordenados, porque se habían mezclado datos de unas características con datos de otras. Las instituciones comenzaron a perder información por procesos propios de la obsolescencia tecnológica, los procesos normales de modernización de la tecnología que derivaban en proyectos de migración de información hacia nuevas plataformas tecnológicas, a su vez generaron que quienes hicieron los procesos de transferencia de los datos de un sistema a otro se encontraran con que había datos que no eran necesarios en el nuevo sistema, pero que seguían teniendo utilidad y de alguna manera eran solicitados por los ciudadanos. Entonces esos datos pues tocaba guardarlos en alguna parte, era necesario conservarlos de una manera técnica y las instituciones no contaban con capacidades profesionales para poder tratar este tipo de información. Hoy en día podríamos decir que precisamente evocando una conferencia que dicté recientemente sobre un concepto que yo creo que para ustedes es muy familiar, el concepto del cero papel o del paperless office que se acuñó por allá en la segunda mitad del siglo XX en la literatura del business de los Estados Unidos, pues comenzó a ser adoptado en nuestras organizaciones. Y ese concepto del cero papel que tanto nos atrapa, que tiene a muchas veces a las organizaciones pensando en que cómo hago para poder dejar de usar el papel como medio de registro, y yo no quiero tener papeles en las oficinas, y yo no quiero tener papeles en archivos físicos, sino que todo lo quiero tener digital, pues en realidad sin que nos diéramos cuenta, ya hoy en día podríamos decir que la mayoría de las entidades públicas y privadas pues casi que son digitales. Son digitales por el tipo de información que usan. Puede que no estemos hablando en un sentido ordenado y planificado del concepto de gobierno digital, o que no estemos hablando en un sentido estricto de la palabra de transformación digital, o que tampoco estemos hablando de otro concepto ya cada vez más común en la administración pública, que habla de digitalizar el Estado como un todo, una palabra que de verdad que uno como que no tiene la concepción de la fuerza que tiene esto, Felipe, hasta que no se involucra con procesos de digitalización
del Estado, que es un concepto mucho más amplio que el concepto tradicional que nosotros tenemos, Felipe. Entonces aquí, digamos, sí que hay que decir que uno de los elementos que considero yo son muy débiles en los proyectos de gobierno digital en la mayoría de nuestros países tiene que ver precisamente con la ausencia de políticas para un adecuado tratamiento de los datos y que se derivarían, en otras palabras, en un gobierno de los datos, en un gobierno de esa información. Los datos están expuestos permanentemente, están sueltos, no están integrados, no están articulados, no les estamos sacando provecho, no le están agregando valor a lo que hacen las organizaciones. Y esto es una lástima, porque quienes se han dado cuenta de que los datos tienen valor y que en realidad son el nuevo petróleo, pues están logrando desarrollar sus economías a partir de un buen uso de los datos, lo que no está sucediendo en muchos países de la región y en todos los sectores de nuestros países. Tal vez algunos con mayor comprensión de estos temas, por ejemplo, los departamentos de tecnología de los gobiernos, las áreas de modernización de los estados, algunos departamentos que tienen oficinas de gobierno digital, por ejemplo, lo están entendiendo más. Pero es simplemente un pequeño sector del Estado el que ha entrado en conciencia de lo importante que los datos resultan en este caso. Me extendí un poquito en la pregunta que tú estás haciendo, pero creo que es una buena apertura para lo que que viene. Fue una muy excelente respuesta, porque de hecho tomó hartos temas que se están viendo hoy en día que son súper importantes, que todos estén alineados. Es decir, lo que es gobierno electrónico o gobierno digital tiene que estar súper alineado en este caso con la empresa. Porque hoy en día, yo, no sé, desde mi punto de vista creo que los gobiernos deberían tener todos los datos, porque los datos están. Por ejemplo, la ISAPRE tiene los datos, FONASA tiene los datos acá, por lo menos en Chile, los hospitales, las clínicas, todos tienen nuestros datos, las redes sociales tienen nuestros datos, entonces el gobierno debería aprovechar esa tecnología para gobernar de una mejor forma y hacer menos burocracia en algunos aspectos. Así que en ese sentido se le agradece mucho los aspectos que nos mencionó. No sé si ahora Carolina, o David, no sé quién va a hacer la pregunta. Adelante, Carolina. Muchas gracias, David, y gracias a ti, Felipe, por el pase también. Bueno, Carlos, ¿qué quieres que te diga? Sumamente interesante lo que has mencionado. La verdad que uno de los temas que a mí me ha gustado investigar mucho también son aspectos de políticas macroeconómicas relacionadas a lo que tiene que ver con las asimetrías de información. Cuando hay asimetrías de información en términos de las estimaciones, puede ser muy riesgoso, dado que la transversalidad de los datos es sumamente importante y el acceso que tienen las personas para tomar decisiones en ello. Es decir, por ejemplo, datos tan importantes como la inflación, el desempleo, lo que tiene que ver con el Producto Interno Bruto, datos que tributan necesariamente a políticas macroeconómicas, pero también políticas fiscales. Entonces, un ejercicio importante que tienen los bancos centrales o las reservas en otros lados, en otras latitudes, como también se dice, que tienen que ver necesariamente con las series de tiempo, las observaciones de los datos para ver evoluciones históricas, ¿ya? Y también para tener ciertas estimaciones que permitan tener más certeza de lo que puede ocurrir, independiente que hay eventos, digamos, situaciones como lo que vemos hoy en día del efecto, ¿cierto?, esta pandemia, que es como lo que se llama un cine negro, ¿ya? Pero ahí se desestacionalizan ciertos periodos, hay ciertas, digamos, mecánicas económicas que se usan, pero me parece sumamente interesante. Y también, un poco en esa línea, Carlos, que tú has mencionado del proceso de los datos, de esto de tener los datos de manera electrónica y no de manera física, que eso también tributa a lo que estamos viendo hoy en día en el cambio climático, la responsabilidad de tener sustentabilidad y elementos de tecnología verde dentro de poder archivar la menor cantidad de documentos, y eso también permite no solo tenerlos y disminuir el uso de papel, sino que además tener el acceso de familiarizar datos en nubes o en otras disposiciones donde hay personas que tienen mayor alcance, y además por una ley de transparencia. Entiendo también que en Colombia también hay mucho avance con la ley de transparencia de los datos que permiten, insisto, toma de decisiones. Entonces,
En esa línea, y como yo represento aquí a la Fundación Alon, que estamos de cierta manera tratando de potenciar a mujeres desde la línea de la inserción laboral, ¿cierto? Y del desarrollo y posicionamiento femenino, ¿cuál crees tú que ha sido el rol de la mujer hoy en día en este tipo de didácticas que tú has comentado? Porque si bien la mujer se ha ido posicionando fuertemente en diferentes ámbitos, en diferentes sectores, ¿qué has visto tú del desarrollo de las mujeres en estas líneas de lo que tú estás mencionando? Pues mira, me parece muy interesante la pregunta que me haces. Voy a empezar por lo último que has dicho y después quiero conectar con unas afirmaciones que tú hiciste al principio que comparto plenamente, que están relacionadas con ese recaudo de datos que hacen nuestros gobiernos y que están asociados a un concepto de confianza al que me voy a referir posteriormente. Conectando esa primera afirmación que tú hiciste cuando iniciaste la intervención. Yo he tenido, digamos, dos experiencias muy directas de trabajar con el gobierno, particularmente con el gobierno anterior en mi país. La primera, pues, como director del Archivo General de la Nación de Colombia, y la segunda, trabajando en un proyecto ya mucho más concreto con la Presidencia de la República, el último año de la administración o de la gestión del presidente Santos. Y yo te puedo decir, y voy a hablar particularmente de la participación de la mujer en varios de estos temas que tienen que ver con la política pública. Lo primero es que puedo decir que en mi experiencia pública, la participación de la mujer fue pues definitivamente fundamental y además fue muy mayoritaria. Es decir, que yo cada vez veo y me tocó ver muy de manera directa, por ejemplo, cuando hice parte de un equipo de trabajo en el que estábamos desarrollando parte de la política pública en ese entonces de un gobierno, del nuevo decreto de gobierno digital, sentado con la directora de gobierno digital de Colombia, Joana Pimiento, quien era una ingeniera con unas capacidades y una visión fantástica sobre lo que significaba el gobierno digital. Y a su vez ella tenía un equipo en el que trabajaban muchas mujeres muy profesionales y con una visión muy clara respecto de hacia dónde dirigir la política pública. Pero no solamente ahí, también pude participar en la mesa técnica que ayudó a sacar adelante la iniciativa ciudadana de Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública de Colombia, y tuve que trabajar con personas de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, varias mujeres brillantes, con unas ideas claras y meridianas respecto de lo que significaba el acceso a la información, la importancia de la información como un activo para el desarrollo, la importancia de la rendición de cuentas y de la transparencia como un baluarte de la democracia. Y creo que estos aspectos fueron fundamentales. Además, quiero decirte, buena parte de mi equipo de trabajo en el Archivo General de la Nación eran mujeres, todas muy jóvenes y ciertamente personas muy inteligentes que ayudaron me ayudaron a trabajar en esa modernización de la política pública de archivos. Por supuesto, también colegas varones estaban en estas iniciativas, pero en particular quienes estaban liderando, muchas de ellas eran mujeres. En el gobierno del presidente Santos, pues la ministra de la presidencia era una mujer que venía de la Universidad de los Andes, había sido decana de la Facultad de Administración y que tenía supremamente claro cómo desarrollar y cómo modernizar el Estado colombiano, ayudó mucho a lo que fue la transformación del Estado. O sea que yo sí tengo que decir que es muy significativo el hecho de la capacidad de trabajo de las mujeres, es fantástica. Yo en lo personal, y esto no es simplemente porque estemos hablándolo en público, puedo decir que el nivel de sacrificio y de entrega y de responsabilidad que tienen las mujeres que trabajan en el Estado, en el gobierno y fundamentalmente en desarrollo de política pública es generalizado, mientras que por el sector de los hombres es más difícil de encontrar.
la capacidad de trabajo y de aporte que la mujer ha hecho, y lo digo en mi país, al desarrollo de políticas públicas, es significativa, no es menor. Así a veces las estadísticas digan que todavía nos falta mucho trabajar en la equidad de género y dar mayor participación, en lo cual concuerdo efectivamente, porque creo que si hubiera mayor participación, los niveles de avance serían superiores. También creo que con el paso del tiempo, cada vez más ustedes, las mujeres, demuestran que están un escalón por encima de nosotros en esos aspectos. Y ahora quisiera mencionar algo que me parece fundamental en la intervención que tú hiciste cuando estabas hablando de estos datos que recaudan nuestros estados y nuestros gobiernos y que muchas veces tienen que ver, por ejemplo, los datos que se publican en las páginas de los bancos centrales o los ministerios de Hacienda, o los datos ahora que estábamos hablando precisamente antes de ingresar a este webinario, estamos hablando de la pandemia, los datos clínicos y los datos médicos que tienen que ver con la pandemia, que cada vez nuestros estados los están publicitando más. Hay un elemento que yo creo que vale la pena mencionar, y es que curiosamente uno, a pesar, Carolina, del esfuerzo que están haciendo los gobiernos, yo creo que en Chile también exactamente es igual, porque tuve amigos que trabajaron con la presidenta Bachelet y que hicieron un trabajo también extraordinario en lo que tiene que ver con gestión de información pública, y hoy en día también con el presidente Piñera, por supuesto. Todos nuestros gobiernos están publicando datos relacionados con la pandemia, pero curiosamente, a pesar de los esfuerzos en países que hemos tenido ya un liderazgo, Colombia junto con Chile, Uruguay, México, etcétera, hacen parte de la red de transparencia para las Américas, y encontramos con que a pesar de esos esfuerzos el ciudadano sigue desconfiando. Desconfía del dato, por ejemplo, Carolina, que eso a mí me llama mucho la atención, porque es como un contrasentido, que a pesar del esfuerzo que hacen los estados de abrir más los datos, el ciudadano tiene cierta reticencia y cierta duda respecto del dato. Y eso me parece que es una situación que tiene que ser revisada por los gobiernos y que, por ejemplo, de instituciones como la fundación en la que tú estás, debería comenzar a trabajarse. Porque no hay en realidad, en estricto sentido, en nuestros países, una política pública de gestión de la información. Tenemos política pública de archivos, de transparencia, de gobierno digital, políticas públicas de salud, políticas públicas de infraestructura, políticas públicas de telecomunicaciones. Tenemos políticas públicas, pero cuando uno se sienta a mirar esto que es tan importante como la información, no hay una política pública de gestión de información. ¿Sabes, Carlos? Perdón, disculpa que te interrumpa, solo un minuto. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que te quería mencionar que yo comparto tanto lo que tú dices porque de cierta manera tiene que ver quizás con dos conceptos que hemos tratado de comentar un poco a nivel país hoy en día con la situación que estamos viviendo, que dice relación con la reputación y con el liderazgo. Muchas veces hay empresas que transan en bolsa y que sus valores accionarios caen rápidamente, no porque pierdan sus activos, sino porque pierden su reputación como institución. Y eso necesariamente a veces tiene que ver con que dentro de los gobiernos corporativos a veces hay algunos liderazgos que son mal apreciados. Entonces, de cierta manera en los gobiernos, en el ámbito público, en realidad en los estados, más que en el gobierno propiamente tal, en el estado podría ser, que existieran estas situaciones. Entonces, todo este gran esfuerzo que se hace desde las instituciones serias en realizar todo este tipo de, digamos, procesamiento de información para facilitarla, para tomar mejor decisiones, donde tú amablemente has dicho que las mujeres han tomado un posicionamiento interesante y que acá en Chile también se ha visto cómo hemos podido aportar en el ámbito público. De cierta manera eso no se logra visibilizar, dado que hay un problema de desconfianza de los ciudadanos por algunos liderazgos o algunas reputaciones que no son las mejores. Entonces ahí hay que hacer un trabajo, digamos, hay un buen trabajo cuantitativo, entonces ahora hay que pasar al trabajo cualitativo. Exactamente. Yo creo que ese es el quid de la cuestión, es decir, la calidad de la información, la calidad de los datos, en la medida en que el ciudadano encuentre consistencia en los datos, porque fíjate que hay un aspecto muy relevante en este tema, y es que a veces encontramos dos instituciones que pueden tener funciones que no son las mismas en el Estado, por ejemplo, un banco central y un ministerio de la economía,
y publican datos que tienen diferencias. Entonces el ciudadano dice a quién de los dos le creo, porque este dato no coincide con este otro. Y en buena medida, me refiero al tema de la gobernanza de los datos y del gobierno de los datos, ahora que tú mencionas lo de los gobiernos corporativos. El concepto de gobierno corporativo no es un concepto que debería ser aplicable únicamente al sector privado, es un concepto Claro, que por claramente entra en el sector público, ¿no es cierto, Carolina? O sea, supuesto, debe totalmente. haber un gobierno corporativo y ese gobierno corporativo a su vez debería tener claramente definido un gobierno de la información como uno de los ejes del gobierno corporativo. Y a partir de ahí comenzar a entregar la información con unos elementos que le den confianza a quien lee la información, a quien usa la información. Mira un ejemplo significativo. Si tú vas y miras en las agencias del gobierno de los Estados Unidos, los datos que se publican en varias de estas agencias, ellos están aplicando una política pública de gestión de los metadatos de los datos. O sea, aquí no estamos hablando de metadatos en un sentido bibliográfico o de bibliotecas o de archivos, no, estamos hablando de un concepto de metadatos mucho más elevado, que tú entras y miras el conjunto de datos de una institución y cuando lo lees encuentras una serie de metadatos respecto de esos datos. Entonces dice quién fue la fuente del dato, cuándo fue recaudado el dato, quiénes participaron en el recaudo del dato, el dato en la línea del tiempo que tú hablabas, por ejemplo, que es fundamental para que uno pueda mirar que hay una trazabilidad del dato, Esto. que mencionaba si el dato era de fuente propia o de fuente externa, y si es de fuente propia, pues esa fuente de dónde lo obtiene, y si es de fuente externa, también de dónde proviene. Y si miramos eso mismo en América Latina, encontramos muchos datos publicados. Claro, aquí hablamos de estados abiertos y gobiernos abiertos y de iniciativas de datos abiertos, que es un tema muy asociado a estas nuevas tendencias del gobierno digital. Pero cuando uno mira los datos, primero la falta de consistencia de datos entre las mismas agencias del gobierno, porque no hay claridad respecto de cómo gestionar los datos. O sea, el dato también tiene un concepto de autenticidad. Ahora que sé que David mencionaba que tenemos aquí abogados en la audiencia, el dato también requiere autenticidad. El dato también tiene un autor, ¿no es cierto? El dato también tiene un contexto, pero ni el autor, ni el contexto, ni una serie de elementos asociados a su gestión se hacen públicos cuando se ponen a disposición de la ciudadanía. Entonces la ciudadanía, con razón, empieza a dudar, porque no sabe el dato de dónde salió. No sabe, no confía en el dato y a veces asocia la desconfianza en el dato, como tú dices, en ese líder o en esa ausencia de liderazgo. Entonces, si yo cuestiono un gobierno y entonces no estoy de acuerdo con lo que el presidente está representando, entonces yo considero que todo lo que hace ese gobierno es negativo y que todos los datos son falsos y que todo está manipulado y que todo está... Entonces trasladamos la desconfianza de ese liderazgo a algo que es un activo de la sociedad, que son los datos públicos, que muchos de ellos están formados por los datos nuestros, por nuestros datos personales, ¿no es cierto? Y en muchos casos empezamos a ver cómo entra en crisis la confianza del ciudadano respecto de lo que el gobierno hace y respecto de lo que el gobierno actúa. Muy a pesar de los avances que hemos tenido en nuestros países. Y Chile, como te decía, es un ejemplo de la región en materia de transparencia. El Consejo de la Transparencia de Chile es un referente y sus decisiones son estudiadas no solamente en las escuelas de derecho de otros países, sino también en el ámbito de la gestión de la información de nuestros países. Porque hay un avance, pero todavía no hemos logrado que el ciudadano adquiera ese nivel de conciencia que se traduzca en una confianza por lo público. Y el dato como público se convierte en un activo que no puede ir cambiando con el paso del tiempo de manera, o sea, dando la sensación de que ha sido manipulado. Esa línea de tiempo que tú dices, yo quiero ver la línea de tiempo del dato. Y yo quiero ver la fuente del dato. Y dígame que ese dato que recogieron y con el que se basaron estos nuevos indicadores, ¿de dónde salió ese dato? ¿Quién lo tenía? ¿Durante cuánto tiempo lo tuvo? ¿Quién lo produjo? No tenemos información del dato, que a su vez es información en sí misma, ¿no es cierto? Ese es un elemento que creo que
en esto hay que trabajar en política pública. En la política pública de gobierno abierto, que se traduce, por ejemplo, en datos abiertos, no puede quedarse únicamente en el enunciado de unas fórmulas en las que yo publico los datos abiertos y digo, y este es el formato de los datos abiertos y ya nos fuimos y se acabó. No, porque eso no, en realidad no se genera confianza. Un elemento, y ya cierro con esto porque puede haber alguna contrapregunta en lo que estoy diciendo, es que pregúntenle a un ciudadano del común. Ustedes lo pueden hacer en Chile. Yo me imagino que lo han hecho. David, Felipe, Carolina, lo habrán buscado o alguien de la audiencia. Un ciudadano de a pie, como decimos en Colombia, que entre a un conjunto de datos abiertos de cualquier entidad del Estado y que lea los datos y que trate de hacer algo con los datos. El ciudadano se pierde. Primero porque la estructura de los datos abiertos es como una estructura hecha para expertos, para ingenieros, por ingenieros para ingenieros, por ingenieros para economistas, por ingenieros para expertos en demografía, para expertos en ciertos... es decir, que los datos abiertos son datos para expertos. Entonces el ciudadano no es experto en datos. El ciudadano queda perdido y entonces siente que lo que le están diciendo ahí es, lo están engañando, lo están confundiendo, o que no le quieren entregar la información en realidad como él la necesita. Tenemos que cambiar la ecuación, es decir, si queremos darle, está bien, porque sabemos que los datos abiertos están en un formato que puede ser reprocesado por APIs, ¿no es cierto? Puede ser utilizado por sistemas, es jalado automáticamente de sus sedes donde se encuentra, pero un ciudadano normal no sabe cómo hacer eso. Entonces hay que ponerle el dato de una forma también en un lenguaje interpretable para él. Que no tenga que acudir a un ingeniero para saber qué hace con los datos, porque no está desarrollando el potencial que requiere este concepto de datos abiertos. Entonces, son contradicciones que el ciudadano no es tonto, el ciudadano entiende que algo no le funciona, pues entonces ya empieza a desconfiar. Sí, Carlos, yo perdón, tengo ¿sabes una... qué? Solo un minuto para decir que me quedo con el concepto de Carlos cuando él dice acerquemos al ciudadano, me gusta, porque es como familiarizar lo que está haciendo hoy en día el Estado, los gobiernos, y cómo acercar a las personas, es decir, que conecten, porque finalmente todo esto se hace en función de la sociedad, si no, no sirve de nada. Entonces me quedo con ese concepto tan bonito de familiarizar y acercar a los ciudadanos. Así que eso, David, perdón. No, Sé que tú tienes descuida. una pregunta, me habría quedado aquí toda la tarde. Sí, una pregunta con un poco de contexto, con base en lo que ha dicho el profesor Zapata. De casos que, digamos, son exitosos en gestión de los datos, está, por ejemplo, Estonia. Estonia, más o menos desde el 2003, ha incorporado la lógica del gobierno electrónico, pero lo bueno de Estonia es que es un gobierno pegado al imperio de la ley. Aquí los amigos politólogos y abogados, es un país que desde la transición soviética pues ha respetado los derechos de propiedad y es un gobierno muy limitado. Entonces el gobierno electrónico, y además a eso se suma el componente de confianza, de cohesión social. Entonces la gente dice, bueno, estos son los datos que tiene el gobierno, pero el ciudadano, como recuerda el profesor Zapata, no es tonto, y el ciudadano en Estonia audita esos datos. Y de esa manera como que el gobierno no lo puede engañar. Y es un mecanismo de control al gobierno muy importante y que ha funcionado muy bien. Otro ejemplo es sorprendentemente Egipto. Egipto, con esto de la revolución de la primavera árabe, más o menos hacia el 2014, y esto fue obra de un tanque de pensamiento que sigue la línea de la economía austriaca. Aquí tenemos pues economistas que siguen esa línea de pensamiento. Esa fundación desde la sociedad civil logró que el gobierno egipcio fuera más transparente, haciendo que los presupuestos, en lugar de hacerse desde un escritorio desde el Cairo, se hicieran con la participación de todas las personas y que la gente vigilara cómo es que se está gestionando el gasto público. Eso por el lado de las experiencias exitosas. Ahora, una experiencia que ha resultado desastrosa ha sido la de Cuba. La de Cuba, por ejemplo, nos dicen que Cuba es líder en sostenibilidad ambiental porque la huella ecológica es muy baja.
Pero resulta que si uno contrasta los datos que presenta el gobierno cubano con los datos que presenta el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional o instituciones privadas, pues vemos que no es cierto, porque en La Habana circulan Ford de los años 50 que son mucho más contaminantes que los autos modernos, y eso hace que, según el Banco Mundial, las muertes por contaminación del aire en Cuba sean muchísimo más altas que el promedio de América Latina. Entonces, es como para poner en contexto estos tres ejemplos, y la pregunta es la siguiente. Hay una diferencia cuando el Estado tiene acceso a nuestros datos y cuando una empresa privada tiene acceso a nuestros datos. Porque el Estado, o sea, el Estado puede tener muchas definiciones, pero digamos que la definición comúnmente aceptada por la ciencia política, por la economía, por la sociología, es de la agencia que tiene el monopolio sobre la fuerza en un territorio determinado. Ahí pues estamos de acuerdo con eso es lo que define al Estado. Entonces, ¿qué pasaría con la privacidad del individuo si una agencia que tiene esas características tuviera acceso a esos datos? Porque, claro, Facebook puede tener acceso a nuestros datos, pero resulta que Facebook no ejerce el monopolio sobre la fuerza ni sobre un territorio determinado. Uno puede decidir no usar Facebook tranquilamente, a no ser que uno crea en las teorías de la conspiración, que no sé, que George Soros manipula Facebook y hace que todos entremos ahí. Pero entonces la pregunta puntual es esa: ¿cómo garantizar que la privacidad del individuo, que las libertades básicas del individuo sean respetadas en un contexto de gobierno electrónico? Muy buena pregunta, David, pero igualmente muy compleja. Yo quiero también, digamos, empezar, gracias a ese aval que me dieron de extenderme un poquito en cada una de las preguntas que ustedes me hacen, comenzar con dos ejemplos complementarios a los que tú has mencionado. Y después voy a responder desde mi percepción y desde lo que yo he podido investigar en relación con este tema tan crítico como el uso con propósitos diferentes a la captura inicial de nuestros datos para finalidades que no corresponden con esa captura inicial. Inicio con los dos ejemplos. Cuando uno mira, en mi país acaba de haber un debate muy fuerte en relación con el gobierno. Contrató una compañía experta en hacer monitoreo a las redes sociales, que esto es algo muy común, curiosamente, y voy a referirme a eso, para hacer lo que llamaban un perfilamiento a las redes sociales de personas de la vida pública, que entre periodistas, políticos, empresarios, etcétera, para un poco entender la percepción que esos grupos de interés tenían respecto sobre las decisiones que estaba tomando el gobierno. Y pues eso generó un debate muy fuerte, porque cuando la prensa se dio cuenta que el gobierno estaba haciendo esos perfilamientos, le dieron una connotación política al perfilamiento. No quiere decir, desde mi punto de vista, yo me quiero apartar del debate político, es decir, no quiere decir que no la tuviera, pero tampoco quiere decir que la tuviera. Sin embargo, el debate se centró en cómo un gobierno, precisamente por eso que tú estás mencionando, que tiene, digamos, cierta prelación y que dirige nuestros destinos, estaba haciendo eso. Entonces lo vieron negativamente, y que estaban marcando como amigos del gobierno y opositores del gobierno o enemigos del gobierno, una cosa así. El debate fue candente y tuvo discusión durante varios días en los medios de comunicación. Pero por el otro lado, yo dicto una materia en la universidad que se llama Web Social, ¿sí? Y pues yo le explicaba a mis estudiantes, cuando estaba uno hablando de gamificación, de SEM, de SEO, de todos estos conceptos asociados a la web social y al marketing digital, pues uno mira entonces el sector privado. El sector privado, toda la industria de las tecnologías asociada, por ejemplo, a las redes sociales, y en general toda la industria, cualquier sector de la economía nos está haciendo perfilamientos.
y estoy hablando del sector privado, que no tiene ese monopolio como tú dices, pero también nos está perfilando. Y como en una sociedad que puede estar polarizada, se ve mal que el gobierno sea el que haga el perfilamiento, pero por el otro lado no cuestionamos que un privado nos esté haciendo perfilamiento. Y que ese privado a su vez nos puede estar induciendo también a conductas, comportamientos o consumos de un determinado producto, o bien o servicio, o incluso puede llegar a suceder lo que ya sabemos, los que vimos, y seguramente ustedes lo han hecho, los que vimos el documental de Netflix de Cambridge Analytica, cómo eso generó, eso fue a través de perfilamientos, ¿no es cierto? Y cómo lograron influir en las elecciones del Brexit y en las elecciones de los Estados Unidos. Y ahora más recientemente, la película de la web social, que está en Netflix también, que yo creo que ustedes ya la vieron, que esa produce todavía más pánico que la de Cambridge Analytica. Se habla de que personas que ya vieron esa película han decidido cerrar muchas de sus redes sociales por el tema que está asociado al perfilamiento que están haciendo de nosotros. Y yo quería introducirme al tema que tú estás poniendo con esos dos ejemplos, porque a veces uno mira, el Estado tal vez podría darle mal uso a nuestros datos y a nuestra información. Y cuando yo digo mal uso, es un uso con fines políticos o con fines de direccionamiento hacia un determinado, una determinada decisión con nuestra propia información o a partir de tener datos nuestros que pueden ser fácilmente monitoreados, que pueden ser revisados, que pueden, o sea, el tema de la privacidad de nuestros datos definitivamente es fundamental y todos tenemos que estar del lado de la protección de la privacidad de los datos como uno de los antagonistas del acceso a la información pública para evitar que seamos presa fácil de esas manipulaciones que pueden venir no solamente del sector público, sino que también vienen todos los días del sector privado, del sector comercial, del sector de servicios, financiero, cualquiera. Es decir, nos inundan en nuestras redes sociales de información, nos empieza a llegar, no es sino que uno entre a cualquier red social o a cualquier página web o a Google y pregunte algo y después el algoritmo ya lo marcó, ya nos marcó, o sea, ya nos perfiló. Y eso lo hacen fácilmente los algoritmos privados, pero podrían llegar a hacerlo, y ahí es donde radica un poco el peligro, David, podrían llegar a hacerlo los algoritmos estatales, o sea, el Estado dominando el algoritmo. Lo que se ha denunciado mucho que sucedió en China con la pandemia, y lo han dicho con nacionales nuestros, de nuestros propios países, que estuvieron en la China durante el tiempo de la pandemia y que viajaron a nuestros países de regreso, y ellos decían cómo los obligaron a bajar una aplicación, instalar la aplicación en el teléfono, reportar cada cierto tiempo datos de su salud pública, reportar su ubicación, reportar una cantidad de información privada, y entonces hubo una invasión a la privacidad de las personas. Claro, estamos hablando de China, en donde sabemos que por lo menos pues ciertas garantías constitucionales no son las mismas que podemos tener en países, en nuestras democracias, así tengan estas democracias nuestras debilidades. Entonces estas personas decían esto y ellos se asustaban y decían, era impresionante. Claro, eso ayudó también a contener la pandemia, a hacerle el cerco, pero ya quedaron marcados un poco y ya además el gobierno se dio cuenta del enorme potencial que puede tener esto con fines distintos a los fines de salud pública o de bienestar y mal utilizado. Un ejemplo para mencionar esto mismo sucedió en Colombia, cuando nuestra administración en la capital del país, aquí en Bogotá, nuestra alcaldesa, y lo mismo pasó en Medellín, el alcalde, desarrollaron una aplicación para hacer algo parecido a lo que hacía la aplicación de los chinos, del gobierno chino, y inmediatamente hubo demandas contra esos actos administrativos por violación a la privacidad de nuestros datos. Y las cortes inmediatamente dijeron, no, el uso de esas aplicaciones, de esas apps que usted va a descargar en el celular, está mal formulado
porque el propósito del uso del dato, como estaba definido, era tan amplio que daba la posibilidad de que la administración distrital tuviera un control sobre nuestra información. Incluso me pudiera monitorear en tiempo real en cosas que no estaba autorizado para hacer. Y la misma Superintendencia de Industria y Comercio, que es la responsable de vigilar el uso de los datos personales de los ciudadanos colombianos y de las empresas colombianas, también igualmente se pronunció. Es decir, hubo un abrupto, digamos, suspensión de la medida y se volvió voluntaria, ya no era obligatoria, el que la quisiera tener, y efectivamente funciona voluntariamente, aunque las personas que lo hacen no dejan de tener temor por ese monitoreo de los datos. Entonces, el uso de nuestra información podría tener propósitos distintos y a veces de control que están por fuera del ordenamiento constitucional de nuestros países, y ahí es donde está el riesgo. Y en esto, la sociedad civil debería tener una veeduría, un adecuado control social y pedirle cuentas al Estado de qué está haciendo con nuestros datos. Esos datos que fueron recaudados, para qué le están sirviendo y cómo los están gestionando, de manera que yo no sea también sujeto de estas transacciones comerciales que las hace mucho el sector privado con nuestros datos, porque nuestros datos en manos de un privado valen miles de dólares o cientos de miles de dólares y generan una industria que produce a su vez utilidades para quienes usan nuestros datos de enormes cantidades de ingresos que no se transfieren al ciudadano en estricto sentido, como si fuera la regalía o el derecho de autor que uno podría tener cuando está vendiendo un libro de su propia autoría intelectual. Profesor Zapata, muchas gracias. Ya entramos a la ronda de preguntas. Muy interesante, David, todo esto. Vamos dos preguntas aquí. Sumamente interesante. Las vamos a leer así de brevemente. Si alguien tiene alguna pregunta y el tiempo nos alcanza, tenemos más o menos unos 8 minutos, pueden ir pensando sus preguntas. Bueno, aquí Mónica, que es empresaria de Santiago de Cali, es una ciudad de Colombia, nos habla un poco de este último tema, sobre la información en el sector privado, la información en manos del Estado. Y más que una pregunta es un comentario, porque ella nos dice, a las empresas les entregamos la información voluntariamente, independientemente de que uno no lea la cláusula de privacidad, que uno siempre tiende a saltarse, pero uno está firmado al fin y al cabo. Y entonces ella dice que en Cali, para hacer un contexto, esta es una ciudad al suroccidente de Colombia, es una de las ciudades más grandes del país. Dice que exigen pasaporte digital para poder trabajar y hacer deporte. Ese es el comentario que hace Mónica. ¿Cómo es que la información en el Estado, en manos del Estado, puede ser peligrosa? Y pues por cuenta de la pandemia del COVID, aclara ella. Ese es un comentario. Y tenemos otra pregunta, esta sí de un espectador anónimo que dice, profesor Zapata, ¿usted nos podría ilustrar qué tanto está desarrollada la archivística en Chile? Entonces tenemos por ahora esas dos preguntas. Profesor Zapata, bien pueda. Bueno, una retroalimentación y digamos un comentario adicional sobre el comentario de mi conciudadana colombiana en Cali, es precisamente ahí es donde creo que la política pública, nosotros tenemos una ley de habeas data y de protección de datos personales, tenemos un ente que es el que vigila la protección de datos personales, tenemos, digamos, el ordenamiento jurídico puede ser bien diseñado, pero el problema es que no tenemos una sociedad civil comprometida con esto. Entonces no hay un control social de la ciudadanía. El control social, que es una ganancia en el caso de la Constitución colombiana, que le permite al ciudadano ejercer ese control sobre el Estado y sobre los servidores públicos y sobre las autoridades en general, es muy poco ejercido. Y también es muy poco ejercido porque el ciudadano no tiene una conciencia del valor que tiene la información. Y él no sabe, por ejemplo, en el caso de ese pasaporte digital, que es el que permite, por ejemplo, ir a ciertas zonas de la ciudad y hacer el deporte y evitar, digamos, por ejemplo, que se extienda la pandemia en un momento dado, pues ya esa aplicación nos está monitoreando, sabe dónde estamos, sabe por dónde pasamos.
esta información en manos, con un uso indebido, nos pone también en riesgo, ¿no es cierto? Imaginémonos en un momento dado que ese dato cae en manos de un delincuente, de la delincuencia común, que hackee los sistemas del gobierno y que permita ubicar en tiempo real a una persona a la que se le pretende cometer un acto ilícito. Por ejemplo, una tentativa de secuestro, una tentativa de extorsión o cualquier otra situación grave. Por un mal gobierno de los datos, por un mal gobierno de la información. Y necesitamos tener una veeduría ciudadana. Yo insisto mucho, por ejemplo, en mis conferencias, que deberían existir veedurías sobre el uso de nuestra información y sobre el uso de la información pública, y que nosotros le exijamos a nuestros gobiernos que nos diga qué está haciendo con nuestros datos, pero que no es que nos lo diga en un discurso, en una tarima, como si estuvieran en campaña política, no, que nos lo digan de manera real, que nos lo muestren y que den una evidencia fehaciente de cómo están usando nuestros datos. Y en donde yo tenga control sobre la información, y el día que yo quiera que ese dato no siga siendo utilizado por el Estado, tenga, como lo tengo, pero no sé si se está cumpliendo la prerrogativa de que ya deje de ser utilizado el dato. Es decir, que el dato caduca y me tienen que, entre otras, devolver el control de mis datos. Pero eso no pasa, porque como lo mencionábamos acá, nadie lee la cláusula pequeñita de la privacidad de los datos y todos pasamos por encima de ella sin leerla y no nos estamos dando cuenta que le estamos entregando una información muy valiosa a un tercero, que así sea nuestro gobierno, podría no hacer un buen uso de ella. Y en relación con la pregunta del desarrollo de la archivística en Chile, pues puedo decir que hay un resurgimiento de esta temática en Santiago de Chile. Tuve la posibilidad de conocer, pues por amistad personal, además incluso antes de que fuera director del Archivo Nacional de Chile, a su director, Osvaldo Villaseca, y hoy en día me precio también de conocer a su actual directora, Emma de Ramón, y ambos iniciaron un proceso de desarrollo de la función archivística y de la política pública de archivos en Chile, que yo creo que va por muy buen camino. Hoy en una reunión justamente al mediodía, hablando con colegas de Chile, mencionaban cómo hace falta la apertura de programas formales de archivística en las universidades chilenas, pero que ya se están pensando en abrir algunos programas, hay unos diplomados universitarios, la política pública está cambiando, la ley de transparencia chilena le ha dado un enorme impulso a los temas de gestión documental y de administración de archivos en Chile. Ya comienza un resurgimiento, por decirlo de esta forma, de una actividad profesional tan necesaria en nuestros países. Es decir, uno de los pilares de la democracia es el acceso a la información pública, y la información pública se conserva en los archivos públicos. Y si los archivos públicos no están debidamente organizados, clasificados, y son abiertos a la ciudadanía, no vamos a lograr avances en las leyes de transparencia, por más modernas que sean las leyes de transparencia. Chile ya empieza a dar, digamos, unos pasos acelerados en esa dirección. Ya empieza a mostrar resultados de liderazgo muy importantes, y no me cabe duda de que dentro de muy pocos años vamos a ver un desarrollo y una modernización de la política pública de Chile en esta materia. Y aquí hay algo muy importante también que hacer, que lo hemos discutido en foros archivísticos con autoridades de Chile y con colegas chilenos. La necesidad de que los archivistas de Chile o los profesionales de otras disciplinas que trabajan en la función archivística chilena comiencen a involucrarse en estos temas de gobierno digital, en estos temas de datos abiertos, en estos temas de transparencia, en estos temas. O sea, los archivos hoy en día tienen un horizonte mucho más amplio de interacciones y de interlocuciones que tienen que comenzar a trabajarse. El campo de trabajo, lo que hay por hacer es un reto enorme, casi que inacabado, pero al cual hay que empezar desde ya, como lo están haciendo ustedes, a trabajar de manera muy juiciosa y precisamente adoptando este tipo de nuevas iniciativas que van, como lo mencionaba hace un momento Felipe, de un concepto del que no alcanzamos a hablar hoy, que seguramente ya habrá otra oportunidad, que es el concepto de la transformación digital, sobre el cual
hay muchas cosas que decir, porque es un concepto que apenas empieza a hacer su aparición en nuestros países. Exactamente. Hay una Es un última tema pregunta, transversal, al pero final. bien, Carolina, ¿tú puedes leernos la última pregunta, por favor? Sí, gracias David. Quisiera hacerte la última pregunta, Carlos, en honor al tiempo. Escogí aquí la pregunta de Claudia. Claudia es de Venezuela. Dice que tiene una Sí. discapacidad visual y en cierta medida cree que el gobierno abierto es menos inclusivo porque no hay modo en que las personas que no pueden acceder a esa data, me imagino, puedan incorporarse. Entonces, ¿qué opinión tienes tú de eso y qué le puedes comentar a Claudia que amablemente has hecho esta pregunta? Pues primero agradecerle la pregunta y segundo, afirmar que tiene toda la razón. Es decir, uno de los aspectos importantes, y lo mencionaba cuando iniciamos el conversatorio de que tiene que ver con la innovación digital, está asociado al hecho de que el desarrollo del gobierno digital se ha hecho para la gran mayoría de la población, pero si bien es cierto que en todos los manuales de gobierno digital, como el chileno, el uruguayo, el colombiano, el mexicano, etcétera, está establecido claramente una política relacionada con la inclusión, con el de ofrecer alternativas de acceso a la información pública a personas que tienen algún nivel de discapacidad, sea visual, auditiva, etcétera. Esto no está llegando y no se está desarrollando de manera oportuna, precisamente por las dificultades de diseño de esas iniciativas de gobierno digital. Los servicios ciudadanos digitales no están pensando en las minorías, están pensando en las mayorías. Y entonces requerimos de un sector de servicios tecnológicos, por ejemplo, del sector de servicios de las famosas startups, que están tan de moda, para desarrollar aplicaciones que permitan, por ejemplo, que los datos abiertos puedan llegar a personas que tienen algún tipo de estas limitaciones y que les permita llegar la información. Por ejemplo, que sea capaz un sistema, una app, de leer el contenido de un dato, de una hoja de Excel, por ejemplo, y traducírselo a esa persona y mostrárselo o representárselo en una forma que sea inteligible para ella. U otro tipo de mecanismos que sí los hay, o sea, la tecnología ha avanzado hacia allá, pero no se ha democratizado esa tecnología. Sigue siendo muy cara y sigue planteándole problemas de adaptabilidad incluso a las mismas organizaciones. Pocas organizaciones tienen expertos, por ejemplo, en desarrollar tecnologías para personas con discapacidad visual o auditiva, o incluso de otro tipo, porque pueden tener otro tipo de discapacidad que puede ser compensada mediante desarrollos tecnológicos. Y en esto seguimos aumentando la brecha. La pandemia demostró con cifras que la brecha digital en nuestros países era mucho mayor a la que pensábamos. Los indicadores y los estudios que se hicieron el año pasado, si ahora en diciembre, cuando empiecen a salir los nuevos resultados, se van a mostrar que la brecha digital fue mucho mayor y que hay una población muy grande que está por fuera de los beneficios del gobierno digital. Porque las tecnologías que están asociadas al gobierno digital no están llegando a esos sectores que siguen siendo vulnerables en su contexto porque no tienen información. Y un ciudadano sin información es un ciudadano que va caminando a ciegas y que toma decisiones no informadas, más basadas en la intuición que en la información, que es hacia donde tendríamos que dirigirnos. Lo que dice ella es cierto y es una verdad de apuño en todos los países de América Latina. Me Claro parece que sí. súper bonito lo que mencionas, Carlos, porque es un desafío tremendo que tenemos los países latinoamericanos, una deuda que tenemos los países latinoamericanos, porque si estamos hablando Duda de tremenda. inclusión y de integración, uno de los lemas también que nosotros trabajamos mucho en la fundación y lo vemos también con unas brechas tremendas acá en Chile. Entonces, las personas que tienen la posibilidad de generar avance en esto desde los estados, desde los gobiernos, es maravilloso generar esta conciencia, porque comparto con Claudia que efectivamente
no es tan abierto lo que a veces no solo el gobierno de Venezuela, sino que a nivel latinoamericano estamos observando. Así que es un desafío y una oportunidad de poder replantearnos cómo podemos sumar en esto, empujar. Claro, y mira, yo quiero decir algo en relación con esto que no lo alcancé a mencionar anteriormente, pero creo que esta es una cifra muy significativa. Un reciente estudio publicado por un organismo que hace un monitoreo del gobierno digital en América Latina mostró algo que es significativo y que yo creo que esa cifra es bien importante, y es que solamente menos del 30% de los trámites de nuestros países se hacen hoy de manera electrónica. O sea, menos del 30%. Menos del 30%. Menos del 30%. Y eso que yo digo que esa es una cifra alta porque algún país está jalándola hacia arriba. Otros están muy por debajo de ese 30%. Por ejemplo, en Colombia tenemos aproximadamente 25.000 trámites, de los cuales menos de 2.000 se hacen electrónicamente. O sea, nosotros estamos en el 10%. Sí, menos. Y eso que somos un país avanzado de gobierno digital. O sea, imagínense ustedes cómo es esto. Seguramente Uruguay, que es el que está en el top del ranking de América Latina, esté mejor que nosotros, de todos los países. Pero más significativa que esa cifra y más que produce angustia y preocupación, es que solamente un 7% de los ciudadanos utilizan medios electrónicos dentro de ese 30% que ya está disponible. O sea, el Estado ha hecho un esfuerzo, los estados hacen un esfuerzo por poner trámites electrónicos, pero el ciudadano no los utiliza. O sea, menos del 7% están utilizando esos trámites que ya fueron diseñados. Eso tiene que decirnos algo, y nos tiene que decir que algo no está funcionando bien. Porque si uno dijera que el 30% ya está de unos trámites son electrónicos, pues uno tendría que decir que debe haber una consistencia, que el 100% de las personas que utilicen esos trámites lo hagan electrónicamente. Pero no, menos de un 7% utilizan ya esas capacidades instaladas. O sea, absoluto desaprovechamiento del gobierno digital. En otras palabras, lo voy a decir así, y me perdonan si soy muy fuerte, un fracaso del gobierno digital, porque no ha logrado convencer al ciudadano de los beneficios del gobierno digital. No hay un líder. Oye, perdón, solo quiero robarme un minuto. Solo quiero robarme un minuto. Bueno, ya nos quedan Carlos, 2 minutos. Sí, Carlos, me voy a robar entonces 1,5. Carlos, la verdad que vas a tener que hacer una parte 2 con nosotros, como decimos en Chile, un bis, porque la verdad que está súper interesante. Yo estoy sumamente contenta de esto que se ha dado hoy. Agradecer a los amigos de Venezuela, Colombia, Argentina, hay algunos de Uruguay, Chile. Esto, si se me escapa alguien, David o Felipe, tenemos una audiencia tremenda, y la verdad que ha sido maravilloso esto, y yo creo que hay varios desafíos que se plantean y que podemos quizás retomar en la parte 2, como también la inducción o la capacitación que se le da a los ciudadanos a ciertas plataformas. Acá el Servicio de Impuestos Internos, cuando un emprendedor quiere inscribir su empresa, le da temor porque no sabe si formalizarse o no, qué va a pasar contablemente. Hay ciertos temores de los ciudadanos, por eso hay una desutilización de las plataformas. Entonces, acercar la digitalización a los ciudadanos también es un desafío. Por eso hay una subutilización, creo yo, también de conocimiento. Es que ahí está el tema, como dijo Carito, don Carlos, que dijo el tema ese de la transformación digital, del proceso de convencer a las personas para poder decirle que es lo mejor, o es lo bueno en este caso. Yo creo que hay un tema 2 acá, en parte 2 que... Hay una parte 2, Carlos, yo creo, sí. Claro que sí, ya para cerrar, ya son las 7:15 en Chile, 5:15 en Colombia. Yo soy batería disponible, David, Felipe y Carolina. Estamos aquí, ¿cierto? Muchas gracias, muy interesante el tema. Unos avisos ya para finalizar. Lo primero, que con respecto a la pregunta que hace Claudia, creo que ese es el verdadero lenguaje inclusivo, ver cómo incorporamos en estas dinámicas a las personas invidentes o que tienen alguna otra discapacidad. Eso es el lenguaje inclusivo, y no estar hablando con X o con arrobas y con palabras que la RAE no ha aprobado. Eso por un lado. Hay algunas preguntas que se han quedado acá, Andrés Naranjo, José Manuel, Juan Felipe. Entonces estas preguntas se las vamos a enviar al correo del profesor Zapata con el correo de cada uno de los que están preguntando,
Y él a su vez, el profesor Zapata muy amablemente les va a contestar para que no queden esas inquietudes. No queden las inquietudes. De acuerdo. Claro que sí. Muchísimas gracias, profesor Zapata, también a este excelente panel, a estas organizaciones que tuvimos aquí con nosotros, la Fundación Alon, a BTMLA, a la Sociedad Bastiat. Muchísimas gracias a todos y la invitación es con este tema a ser vigilantes eternos de la libertad y que la eficiencia, sobre todo, reine sobre cualquier otro aspecto que pueda estar ahí latente. Muchísimas gracias a la audiencia, a esta audiencia multinacional. Muchas gracias. Gracias a don Carlos Zapata. Yo creo que él hoy día fue la estrella, fue la estrella con todo. Yo creo que fue una introducción parte 2, 3 y 4. Yo creo que... No, si yo me atreví, le dije a Carlos, Carlos, un bis. Una parte 2. Una parte 2. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo y un beso. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto y cuídense mucho, por favor. Lo mismo. Gracias. David, gracias. Felipe, Carolina, de verdad, fue una tarde fantástica. Maravilloso, Carlos, contigo también. Un honor. Adiós a la audiencia. Muchísimas gracias por su asistencia. Adiós, gracias.